Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Es una alegría en lo personal poder colaborar en tu vida devocional espiritualmente a través de la palabra de nuestro Dios, y listos nosotros como siempre con entusiasmo. Hoy hablaremos sobre la iglesia en Jerusalén, la famosa iglesia que iniciaba la apertura al evangelio hacia los gentiles también. Y me gusta recordar que en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47 nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Wow! Bueno, puedes imaginarte un culto con 3,000 personas bautizándose. Sí. Pentecostés resultó en un crecimiento de manera cuantitativa, pero también de manera cualitativa. Sí, porque cuando una iglesia crece en número, necesariamente debe de crecer también en sus cualidades, en sus dones, en su pasión por el Señor, el dueño de la iglesia. El escritor de Hechos 2, Lucas, escribe acerca de 6 áreas en particular que reflejan la calidad espiritual de esta iglesia que iniciaba su vida como tal. Bueno, en primer lugar dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sí, los nuevos creyentes se sometían a la autoridad espiritual de los apóstoles y de su enseñanza. Crecían en su relación con Dios a través de saber vivir bajo autoridad. Siempre he creído que una iglesia que crece aún en nuestra época es porque sus miembros aprenden a perseverar en la doctrina, en la sana doctrina de la palabra de Dios, y también a sujetarse a sus pastores y líderes. En segundo lugar, Lucas nos dice que esta iglesia tenían comunión unos con otros. ¡Qué hermoso! Crecían en su relación los unos con los otros. La rapidez con la que una iglesia incorporaba a los nuevos creyentes en la comunión del cuerpo, sí, era una característica de su salud espiritual. ¿Te imaginas recibir de la noche a la mañana 3,000 nuevos miembros y colocarlos para tener esa relación los unos con los otros? Debió hablarnos más, debió haber sido algo hermoso y sobrenatural, porque toda relación entre los creyentes es a través del amor, el amor de Dios. En tercer lugar, nos dice que compartían el pan día con día, y este versículo, me estoy refiriendo al verso 42, probablemente tiene que ver también con la impartición de la cena del Señor. Partiendo el pan en las casas, sí, significaba compartir la mesa con otros creyentes. Comer juntos era muy importante en la iglesia de Jerusalén, y lo sigue siendo hoy en día en todas las culturas. El cuidado mutuo de los unos por los otros fue tan genuino
que no podían tolerar que alguien en la iglesia tuviera necesidad mientras que otro disfrutaba de prosperidad. Tenían en común todas las cosas. Fue una medida del compromiso mutuo los unos por los otros. Una característica más que Lucas describe de esta iglesia es que perseveraban unánimes cada día en el templo. Sí, la alabanza del pueblo de Dios fue un factor poderoso en la unidad del cuerpo de Cristo. Las nuevas formas de alabanza en la iglesia de nuestra época representan un redescubrimiento de la necesidad de alabar a Dios como un pueblo unido. El ir a la casa del Eterno, así como lo hacían cotidianamente, representa lo que el salmista decía que anhelaba ardientemente el alma de este varón, estar en los atrios de la casa de Dios y disfrutar y contemplar la hermosura de nuestro Dios. Una característica más, nos dice Lucas, de esta iglesia es que también perseveraban en las oraciones juntos. La oración, tanto corporativa como individual, caracterizaban a la iglesia de Jerusalén. Con el tiempo fue perdiendo quizás su importancia. Se hablaba mucho, pero se practicaba poco. En los primeros años del siglo XXI, vemos de nuevo un interés en la necesidad y en el poder de la oración en la iglesia. Recientemente en mi ciudad tuvimos la visita del pastor Juan Speaker de Morelia. Él viajó 8 horas desde su ciudad, vino a la alianza de pastores, exclusivamente a los guardas de oración, que nos reunimos como pastores y guerreros a orar cada mes por nuestra ciudad, y dijo que él había venido exclusivamente a dejarnos un mensaje. ¿Y sabe cuál fue ese mensaje? Perseveren en la oración, en la unidad, porque tarde o temprano Dios traerá bendición y avivamiento en su ciudad. Bueno, vamos terminando lo que Lucas describía de esta iglesia hermosa que nacía en Jerusalén. Dijo que también sobre ellos sobrevino temor a toda persona, es decir, exhibían extrema reverencia hacia las cosas de Dios. Las sanidades y liberaciones del poder del demonio fueron manifestaciones del poder de Dios y eran comunes en esa época. Creo que hoy necesita la iglesia volver a tener este temor reverente, sí, hacia nuestro Dios, a saber que en santidad podemos mantenernos vinculados en su poder y en su autoridad, que las fuerzas del mal no tienen parte ni suerte en nuestras vidas, ni en nuestras comunidades, ni en nuestras congregaciones. Por último, Lucas dice que tenían el favor con todo el pueblo. ¡Wow! Impresionante. La iglesia no perdió su carga por los de afuera. Los milagros, el amor demostrado en el cuerpo de Cristo, las predicaciones y las oraciones resultaron en el crecimiento de la iglesia. Fue una iglesia que se preocupó por las necesidades aún de los que quizás no asistían con ellos, pero una iglesia que hacía parte social, se interesaba por el bienestar de los demás, y eso hacía que tuvieran el favor de todo el pueblo. Wow. Tuvieran un buen testimonio delante de la ciudad. Y espero que tu iglesia, nuestra congregación, también tenga el favor de todos los que nos conocen en nuestra entidad, colonia, ciudad, estado, y podamos seguir siendo de bendición a toda la gente que no conoce de Cristo, llevándole el evangelio, haciendo obra social, llevándolos a nuestros encuentros para que tengan sanidad interior, conozcan a Cristo. Visitemos los hospitales, los asilos, compartamos el pan, el alimento, la ayuda mutua. ¿Estás listo para que tu iglesia tenga estas características de la iglesia primitiva? Espero que sí. Y que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo, sí, de siempre, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.